Fabio, gracias por este ratito. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Me cuenta mañana qué es lo que va a votar el Congreso en diputados? Mañana se va a votar una ley muy importante, porque es una ley marco, una ley por la cual el gobierno, después de hacer un esfuerzo muy importante, que fue la creación del Registro Nacional de Villas y Asentamientos, RENAVAP, Barrios Populares, que es por primera vez en la historia argentina sabemos, para ciudades de 10.000 habitantes, cuántas villas y asentamientos tenemos, qué superficie ocupan, cuál es la situación social de los ocupantes, etc. Tenemos un relevamiento de calidad y el gobierno, a través de, manda un proyecto de ley al Congreso para poner las tierras privadas, someterlas a un proceso de expropiación a los fines de regularizar dominialmente a los ocupantes. La ley tiene su complejidad porque el proceso prevé una contraprestación por parte de los ocupantes y también prevé procesos de integración sociourbana, o sea, no solo la regularización dominial. Esto es un esfuerzo económico y organizacional que a la Argentina le va a llevar probablemente una década o más y se prevé, está así estipulado en la ley, un acuerdo entre cada una de las provincias y la nación, porque los procesos de integración sociourbana se van a hacer cofinanciados entre provincia y nación, y la intervención de los municipios en relación a las cuestiones de planificación urbana, porque tenemos, no son la mayoría, pero también tenemos villas y asentamientos en lugares con pasivos ambientales, riesgo hídrico. Donde habrá que erradicarlas, habrá que mudarlas, trasladarlas. Relocalizarlas. Relocalizarlas. Bajo mecanismo de reasentamiento, siguiendo algunas pautas internacionales. Siempre se piensa que el reasentamiento es la última opción, porque a veces se pueden resolver con obras de ingeniería, etcétera. Y en definitiva, no solo porque el reasentamiento es más caro, sino porque rompe el tejido social, etc. Pero en algunos casos no hay alternativa. Por ejemplo, los que estaban a la vera del Riachuelo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Sin ir más lejos. Bueno, o los que están bajo cota en la ciudad de Santa Fe o en ciudades en Jujuy, en lugares de declive donde puede haber riesgo aluvional, etc. O sea, bajo cota significa la cota por debajo de la cota del agua, del río, con lo cual si sube la napa, los tapa. Exactamente. Lo cierto es que la ley es una ley marco que hay muchas cosas interesantes. Lo más importante es la que destacó usted recién, el esfuerzo consensual. Las fuerzas políticas todos vienen con su visión, es un tema de mucha complejidad y de mucha controversialidad. Esto no solo produce beneficios a los ocupantes, los beneficios evidentes de la regularización, sino beneficios transgeneracionales. Acá se le da un golpe fuerte a la pobreza autogenerada familiarmente porque se permite que haya herencia en los hogares más humildes del país a partir de haber un título, se permite calidad de vida, salud, acceso a derechos, pero también a la ciudad formal. La persona que vive a 100 metros de una villa va a haber revalorizado su propiedad inmobiliaria. Las villas a veces producen problemas de movilidad, la movilidad está afectada, la seguridad está afectada, problemas ambientales, no hay recolección de residuos, etc. O sea que esto es una visión moderna, integradora de la ciudad, con toda la complejidad que esto tiene. Yo siempre hago el paralelismo que entre que se sancionó la ley 1420 y desplegó toda su potencialidad emancipadora, pasaron 20 o 30 años para que Argentina lleve la tasa de analfabetismo a niveles razonables. Entre esta ley y que exprese todo su potencial van a pasar algunos años, pero implica todo un esfuerzo que excede a este gobierno. Eso es importante decirlo, es un esfuerzo, por eso es importante el consenso de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, ¿no? ¿8% de la población vive en esas condiciones? Aproximadamente 4 millones en los villas y asentamientos relevados, que se relevaron ciudades de 10.000 habitantes y más. Eso es más o menos el 8% de la población, 9% es por encima de la indigencia. También, en el caso argentino, nosotros estamos hablando de villas y asentamientos y tenemos gente viviendo en situación precaria en la ciudad formal, ¿no? En general, la Argentina tiene un deterioro de la situación de hábitat muy consistente en los últimos 20 años. Digamos, en la Argentina no es un escándalo la situación de hábitat porque heredamos una situación de hábitat relativamente razonable hasta los años 80. Hay que contar una pequeña historia para entender lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Hasta la crisis del petróleo, los migrantes internos en Argentina, las ciudades los recibían con dos promesas implícitas. La promesa del empleo, y generalmente era un empleo en blanco e industrial, y la promesa del loteo en zonas marginales de las ciudades. Después de la crisis del petróleo, esas promesas se rompen. Primero, el empleo pasa a ser crecientemente en negro. En los años 80, la inflación impide el loteo a plazos. Y en los años 90 empiezan las urbanizaciones cerradas a ocuparse donde se ocupaba el loteo popular. El famoso country. Exactamente. Esas tres cosas sumadas, esos tres efectos sumados, producen un efecto terrible porque la gente se empieza a ubicar ya no en loteos regulares, autorizados, etcétera, sino donde puede, en las escurrientes de los ríos, en las zonas bajas, en los basurales, etcétera.
Y la verdad que este es un proceso largo, hay mucha controversialidad porque obviamente mucha gente, y sobre todo gente de clase media baja, dice, yo pago mi alquiler esforzadamente o no tengo acceso al crédito hipotecario. La Argentina no ha desarrollado políticas consistentes y serias de vivienda y hábitat en los últimos 30 años. Pero trabajar con ese sector social es indispensable aún para movilizar la economía, Paulino. Una vez que ¿Por eso usted cree que es revolucionario? No, la palabra revolucionario yo la reservo para otros casos. Yo creo que esto es útil, necesario y justo. Útil porque aumenta la tasa de inversión, genera un montón está muy estudiado, genera un montón de conductas positivas más allá de lo económico, la condición propietaria. Necesario, digamos, porque hoy precisamos movilizar la economía y que esas personas inviertan en un lugar donde tengan garantías de que en el futuro va a ser suyo, porque mucha gente no invierte en su hábitat porque no sabe si van a ser... No le pertenece. Sí, y aparte, si nosotros no tomamos control de ese territorio, si el Estado ahí no ingresa, no es que no hay poder, hay otros poderes. Y nosotros precisamos controlar ese territorio si pretendemos elevar nuestros estándares de seguridad, de convivencialidad, etc. No es que no pasa nada donde no llega el Estado. En el mejor de los casos llega una organización social, pero a veces campan a sus anchas otros poderes. Precisamos avanzar sobre ese lugar porque, bueno, decía útil, necesario, y es justo porque esa gente precisa vivir en un contexto civilizatorio, digamos, con Estado, con iluminación, con acceso al colectivo, etc. Aumenta el presentismo laboral, aumenta el presentismo educativo, baja la tasa de violencia, está estudiado, baja el embarazo adolescente, pasan cosas increíbles. O sea, la palabra revolucionario no me gusta usarla porque da lugar a un montón de interpretaciones. Lo que digo es que la Argentina, este tema y otros temas los tiene que enfrentar con acuerdo político, con estrictez técnica, mirándonos a los ojos y no metiendo bajo la alfombra. Como se ha hecho en buena medida. Diputados, gracias por este ratito. ¿A quién empieza la sesión mañana a las 11? 11:30. 11:30. Sí.